estén muy bien. Hoy día vamos a ver la parte de osteología, columna cervical y los músculos del cuello. Ahí están los capítulos que vamos a seleccionar para estudiar. Vamos a identificar la estructura musculoesquelética de cabeza y cuello y vamos a describir las relaciones de las estructuras de la cabeza y el cuello con su ubicación topográfica. Con respecto al contexto, es muy importante ver qué se produce si hay una anteposición de columna cervical o de la anteposición de la cabeza versus cuello y qué función corporal se podrían ver afectadas. Además de ver las funciones de los músculos cervicales y lo que vemos a mano izquierda es muy común en la población. Tener un poco más de cifosis, llevar la columna cervical hacia flexión, sobre todo de la C3 a la C7, mientras que las dos primeras se van hacia la extensión. Y eso es lo que llamamos una anteposición de la cabeza sobre el cuello. Dentro de la generalidad, ustedes ya conocen en parte que tenemos 7 vértebras cervicales, ¿cierto? De las cuales tenemos las típicas que son de la tercera a la sexta, y la 1, 2 y 7 van a ser más atípicas. Recordemos que la 1 es del atlas, que tiene esta forma circular, la vértebra 2 del axis, que tiene este proceso verdadero axis que vemos acá, y la séptima vértebra cervical, recordemos que es una vértebra que tiene características diferentes a las demás porque el proceso espinoso tiende a ser un poco más prominente, fácil de palpar y fácil de ubicar también. ¿Bien? Las vértebras cervicales tienen estas formas, siendo las típicas, recordemos el cuerpo, los procesos unciformes a los lados del cuerpo, los agujeros transversos del agujero vertebral, las carillas de los procesos articulares superiores y las inferiores, que en promedio de estas carillas tienen una inclinación de 45 grados en la columna cervical. Además, el proceso espinoso es bituberculado, al igual que el proceso transverso. Fíjense que también tiene dos tubérculos. Y eso es muy importante para la inserción de los músculos que se van a encontrar lateral y profundo en el cuello. Sabemos entonces el arco anterior, ¿cierto? El tubérculo anterior. Vamos a tener estas masas laterales, ¿cierto? Ahí está el tubérculo para el ligamento transverso, muy importante, que va a cerrar ahí el espacio para con el diente del axis, que vemos acá, o proceso odontoide, y vemos el cuerpo que tiene esta prolongación, ¿no? Recordemos que el atlas no tiene cuerpo y no tiene proceso espinoso. Otro detalle importante del atlas en esta vista superior, que es como uno se da cuenta por esta huella de zapato, o plantilla podría decir, ahí uno se da cuenta que esto es superior, mientras que lo ovalado es una vista inferior porque va a contactar con estas carillas del axis. Entonces así uno se da cuenta de una vista superior versus inferior. Y les contaba este surco. Este surco es importante para el paso de la arteria vertebral, que va a curvarse en esta zona y después va a ingresar al foramen magno por acá. ¿Ya? Dobla a nivel del surco para la arteria vertebral y después penetra hacia el foramen magno a nivel endocranial, en donde va a ser muy importante su vascularización para formar la arteria basilar. La articulación occipito-atloidea, entonces, una sinovial elipsoidea doble, este produce pequeños deslizamientos, mientras que la atlantoxoidea mediana es una sinovial pivote, recordemos, ¿cierto? Cuando uno hace el no, lo realiza principalmente con esta articulación, y la atlantoxoidea lateral, recordemos que es la que está entre los procesos articulares, ¿bien? Que es sinovial plana en este caso, ahí la vemos. Membranas de refuerzo, entonces, habíamos visto en esta zona, aquí la vamos a ver, o ligamentos de refuerzo, los ligamentos alares. El ligamento del ápice del diente, fíjense que va al borde o margen medial del foramen magno. Aquí lo vemos, la importancia del ligamento que les comentaba, que es la porción transversa del ligamento cruciforme, porque va a firmar muy fuertemente a este proceso odontoides para que no se mueva hacia atrás. Si se mueve hacia atrás, acuérdense que acá está la médula y podría dañarla y producir un gran daño desde ahí hacia abajo del cuerpo humano. La membrana occipito-atloidea pueden ser la anterior, ¿cierto? Que estamos observando acá, la posterior y laterales, ¿bien? Como lo observamos ahí. Esas son las membranas occipito-atloideas anteriores principalmente y posteriores, ¿bien? Que lo mantiene unido el cráneo básicamente con la parte occipital al atlas. La articulación atlantoxoidea mediana dijimos que una sinovial pivote, ¿cierto? Tiene la fosa para el proceso odontoides y la atlantoxoidea lateral, recordemos que es una sinovial plana. O sea, principalmente va a producir deslizamiento esta, mientras que la mediana es la que hace la rotación como tal, recordemos, de la cabeza sobre el cuello.
Ligamentos de refuerzo. Aquí nosotros teníamos en primera instancia a esto que llamamos membrana tectoria, que es un entrecruzamiento y una continuación del ligamento longitudinal posterior. ¿Ya? Si bien se dividen en dos láminas, muchos autores las unen, el ligamento longitudinal posterior y la membrana tectoria como una sola, o como una continuación. Al sacar eso, vamos a ver este ligamento cruciforme con su fascículo longitudinal que va al occipital y el fascículo transverso que se inserta entre las masas laterales del atlas. Recordemos que eso limita hacia atrás el proceso odontoide, reforzado esto por los ligamentos alares y el ligamento del ápice del diente que habíamos mencionado. La articulación uncovertebral es estas proyecciones del cuerpo hacia lateral, ¿cierto? Que tienden a ser sinoviales planas, solamente deslizamiento. Y ahí tenemos algunas preguntas para que resuelvan. Foramen transverso, proceso espinoso, bífido o bituberculado, arco posterior del atlas, vista, ¿qué sería esta? Superior e inferior, arco anterior con el tubérculo anterior del atlas, procesos odontoides y los procesos transversos, en este caso del axis, que también van a ser bituberculados. Músculos de la región, vamos a ver en el cuello una región que es anterior, muy importante, que es la que primero observamos, que termina en una especie de triángulo de vértice inferior, la región esternocleidomastoidea, la región lateral y la región posterior, delimitada principalmente por el trapecio. ¿ven? Entre el trapecio y el esternocleido va a quedar toda esta área perpunteada que corresponde a la zona o región lateral. Los suprayoideos, como sabemos, van sobre el yoides o arriba del yoide. ¿Y cuáles van a ser? En primera instancia, lo más profundo son el genioideo, el miloyoideo, ¿cierto? Y bajo él vamos a ver el músculo digástrico y el estiloyoideo. El estiloyoideo se relaciona estrechamente con el vientre posterior del digástrico. Fíjense que el estilo es anterior y el digástrico en su vientre posterior es posterior. Los músculos infrayoideos también van a ser 4. Podríamos también catalogarlos en superficiales y profundos. Fíjense que acá están cortados. Y los superficiales entonces serían el homoyoideo, el esternoyoideo. Y si saco eso, voy a ver estos dos. Al esternotiroideo, que se inserta ahí la línea oblicua del cartílago tiroides. Y desde ahí hacia arriba vamos a tener el tiroyoideo. Músculo importante acá de función, sobre todo el genioideo y el digástrico, que van a colaborar con la apertura de la cavidad oral. Los demás tienden mucho a estabilizar la musculatura del cuello y la musculatura asociada al yoides. El músculo esternocleidomastoideo es muy importante, ya aparte de la función que pueda tener en la inclinación o unas ligeras rotaciones del cuello, va a tener que ver mucho con la parte anatómica y topográfica, porque bajo el esternocleido vamos a encontrar estructuras muy nobles, como son el caso de la vena yugular interna, la arteria carotídea común y su división. Además, hacia el interior veríamos el nervio vago, por ejemplo. Entonces los daños que ocurran bajo el esternocleido son muy dañinos, ¿bien? Porque aparte de afectar vascularmente la zona, podrían afectar la parte nerviosa, así como también observamos al plexo cervical en esta zona profunda. Por fuera de él vamos a encontrar a otra vena yugular que le llamamos externa, que va a recorrer parte de su trayecto. La región lateral profunda es muy importante porque vamos a ver estos músculos con forma de escalera que lo llamamos escaleno. Fíjense que el anterior y el medio se insertan en la primera costilla, mientras que el escaleno posterior va a la segunda costilla. Relaciones importantes entre el escaleno anterior y medio es este espacio interescalénico, que puede ser previo o post. Si se fijan previo, estamos viendo ahí la vena subclavia pasando por delante, la arteria está pasando entre los músculos escaleno anterior y medio, y el plexo braquial también. ¿Ya? Eso es muy importante porque si palpamos inmediatamente la costilla, vamos a estar palpando ubicando la arteria. Y si subimos algunos 2 o 3 centímetros, vamos a estar ya ubicando principalmente el plexo braquial, que decimos que es importante porque va a inervar a todos los músculos del miembro superior. Cualquier daño acá va a afectar la movilidad o la parte sensitiva del miembro superior. Otra relación importante del escaleno anterior es el nervio frénico, que puede ser en este caso el derecho o el izquierdo, que como sabemos inerva el diafragma. Entonces cualquier daño en el escaleno anterior que afecta el nervio frénico puede afectar la respiración. En ese caso existiría una parálisis diafragmática por un daño del nervio frénico a este punto. Además, no olvidar estos músculos que son mediales, como son el largo del cuello
y los laterales, fíjense que están llegando a la cabeza. Por lo tanto, los más laterales los llamamos largo de la cabeza y los de acá adelante los llamamos largo del cuello. Ambos facilitan la flexión cervical. ¿Bien? En la región posterior, el primer plano dijimos que el trapecio y el segundo plano va a tener dos E. El esplenio, que es el 2, y el elevador de la escápula. Segundo plano, 2E. El tercer plano vemos el semiespinoso, que está ahí el número 4, más profundo, que venía cercano ahí a la columna vertebral desde las partes inferiores y va a llegar hasta la región nucal. Y el cuarto el plano o plano más profundo vamos a ver a estos musculitos que están acá, que están relacionados con la arteria vertebral, fíjense que se está curvando ahí para entrar el foramen magno, y con los primeros ramos cervicales en este punto. Entonces, ¿qué músculos van a formar este espacio? Estos cuatro: el oblicuo superior de la cabeza, el oblicuo inferior, el recto posterior menor y el recto posterior mayor. Ahora, como tal, ¿quién formará el triángulo? Va a ser solamente el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo inferior y el oblicuo superior de la cabeza. Esos van a conformar este verdadero espacio por donde discurre o atraviesa o podemos ver a la arteria vertebral en su tránsito y el nervio suboccipital, que es un ramo S1. ¿Ven? En este punto. Cierre entonces para que lo relacionen ahí, diferentes estructuras. Entonces, eso, próxima clase, recuerden ver la parte de órbita y oído. Espero hayan aprendido.